Pitágoras, el místico que cambió el mundo, sigue siendo una de las figuras más intrigantes de la historia. Matemático, filósofo y líder espiritual, cuya influencia trascendió las fronteras de la ciencia y el misticismo. Nacido en la antigua Grecia, Pitágoras entrelazó las matemáticas, la música y la metafísica para revelar las armonías ocultas del universo. Su creencia en que los números eran la clave para comprender la realidad sentó las bases de la ciencia y la filosofía modernas, mientras que sus enseñanzas inspiraron un modo de vida que combinaba el rigor intelectual con la búsqueda espiritual. El legado de Pitágoras no solo se encuentra en los teoremas y las ecuaciones, sino en la búsqueda permanente del orden profundo que subyace a la existencia. Capítulo 1. El sabio enigmático. En la Edad de Oro de la antigua Grecia, una tierra de ciudades-estado en competencia, bulliciosos mercados e interminables debates sobre la naturaleza de la existencia, vivió un hombre que parecía tender un puente entre lo terrenal y lo divino. Se llamaba Pitágoras, y aunque han pasado siglos desde que pisó la tierra, su legado sigue resonando en todas las disciplinas: matemáticas, filosofía, música e incluso misticismo. Pitágoras no fue solo un matemático o un filósofo, fue un buscador de verdades universales, un hombre que vio el orden oculto tras el caos de la vida y una figura tan envuelta en el misterio que la realidad y la leyenda a menudo se confunden al contar su historia. Para entender a Pitágoras, primero debemos situarnos en su mundo. En el siglo VI a.C., la antigua Grecia no era una nación unificada, sino un mosaico de ciudades-estado, o poleis, cada una con su propio gobierno, cultura y ambiciones. Atenas emergía como centro de ideales democráticos, mientras que Esparta mantenía una sociedad rígidamente militarista. Al otro lado del mar Egeo, la ciudad de Mileto era pionera del pensamiento científico, y en la isla de Samos, lugar de nacimiento de Pitágoras, florecían el comercio y la exploración. Era una época de efervescencia intelectual, en la que echaban raíces los primeros atisbos de la filosofía occidental, y la mente humana trataba de desentrañar los misterios del cosmos. Nacido hacia el año 580 a.C., en la isla de Samos, Pitágoras entró en este dinámico mundo como hijo de un rico comerciante, Mnesarco, y de su esposa, Pitais. Desde muy pequeño quedó claro que Pitágoras no era un niño corriente. Las historias hablan de su insaciable curiosidad y de su precoz capacidad para captar conceptos abstractos. Sus padres, reconociendo su potencial, se aseguraron de que recibiera una educación excepcional, que acabaría por encaminarle hacia la grandeza. Sin embargo, para Pitágoras, las aulas de Samos no eran suficientes. Su sed de conocimiento le obligó a abandonar las costas familiares de su isla y embarcarse en un viaje que le llevaría a los centros intelectuales y espirituales del mundo antiguo. Este periodo de viajes y estudios fue crucial para dar forma a su ecléctica visión del mundo. No solo buscaba acumular conocimientos, sino sintetizarlos, encontrar los hilos comunes que entretejían las diversas tradiciones de la humanidad. Uno de sus primeros y más importantes destinos fue Egipto, tierra famosa por su sabiduría y sus monumentales logros en arquitectura, astronomía y religión. Se dice que Pitágoras estudió con los sacerdotes de Heliópolis, que le iniciaron en sus ritos sagrados y sistemas matemáticos. Allí conoció el concepto de Ma'at, el principio de orden y equilibrio cósmicos, que más tarde influiría en sus ideas sobre la armonía y la interconexión de todas las cosas. Desde Egipto, Pitágoras pudo haber viajado a Babilonia, donde conoció los avanzados conocimientos astronómicos y los sistemas numéricos de los caldeos. Los babilonios ya habían desarrollado una sofisticada comprensión de las matemáticas, incluidos los principios de la geometría y el uso del sistema de base 60, que todavía influye en la forma en que medimos el tiempo y los ángulos hoy en día. Estas experiencias reforzaron la creencia de Pitágoras en la universalidad de los números y en su capacidad para desvelar los secretos del cosmos. Incluso se dice, aunque con menos fundamento, que Pitágoras viajó hasta la India,
donde conoció las enseñanzas místicas de los Vedas y el concepto de reencarnación. Tanto si llegó al subcontinente indio como si no, sus enseñanzas posteriores sobre la transmigración del alma sugieren una familiaridad con las ideas centrales de las filosofías orientales. Para Pitágoras, el alma no estaba ligada a una sola vida, sino que se movía a través de un ciclo de renacimientos, evolucionando hacia la purificación y la unidad con lo divino. Cuando Pitágoras regresó al mundo griego, ya no era un simple estudiante, sino un maestro, un sabio y un hombre cuya reputación le precedía. Las historias de sus viajes y de la sabiduría que había adquirido se difundieron rápidamente, lo que le granjeó seguidores y detractores por igual. Se estableció brevemente en Samos, pero el clima político bajo el tirano Polícrates sofocó sus inquietudes filosóficas. En busca de un lugar donde establecer una comunidad dedicada a sus ideas, Pitágoras cruzó el mar Jónico hasta la ciudad de Crotona, en el sur de Italia. Crotona, una próspera colonia griega, proporcionó un terreno fértil para la visión de Pitágoras. Allí fundó una escuela que, más que una institución académica, era una comunidad espiritual y filosófica. Sus seguidores, conocidos como los pitagóricos, seguían estrictas normas éticas, practicaban la vida en común y estudiaban bajo su dirección, en busca de la iluminación intelectual y moral. En el centro de sus enseñanzas estaba la creencia de que las matemáticas eran el lenguaje del universo, un código divino a través del cual el cosmos revelaba sus verdades. A pesar de su fama, el propio Pitágoras siguió siendo un enigma. No dejó ningún escrito y gran parte de lo que sabemos de él procede de fuentes posteriores, a menudo adornadas con leyendas. Fue venerado no solo como matemático y filósofo, sino también como místico y sanador, un hombre que podía comunicarse con los animales, predecir el futuro e incluso calmar tormentas con el poder de su mente. Ya se trate de verdades literales o de representaciones simbólicas de su sabiduría. Estos relatos ponen de relieve el profundo impacto que tuvo en quienes lo conocieron. La vida de Pitágoras fue un puente entre mundos, entre Oriente y Occidente, entre ciencia y espiritualidad, entre razón y misticismo. Intentó comprender los principios fundamentales que regían la existencia y, al hacerlo, sentó las bases de disciplinas tan variadas como la geometría, la teoría musical y la metafísica. Su legado, aunque a menudo incomprendido, perdura como testimonio del deseo humano de buscar orden y sentido en un universo aparentemente caótico. Cuando empezamos a desentrañar la historia de Pitágoras, nos encontramos no solo con un hombre, sino con un mito, una figura que trascendió las limitaciones de su época para convertirse en un símbolo de la inquebrantable búsqueda del conocimiento y la armonía por parte de la humanidad. Su vida, al igual que sus ideas, nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas, a buscar los patrones ocultos que nos conectan a todos y a abrazar la unidad de pensamiento, espíritu y acción que él persiguió con tanto fervor. Capítulo 2. Un mundo en busca de orden. El Mediterráneo antiguo era un crisol de ideas, un mundo vibrante y caótico, donde la religión, la filosofía y las primeras ciencias chocaban y se fusionaban. Este fue el entorno en el que surgió Pitágoras, una época de gran efervescencia intelectual, pero también de profunda incertidumbre. En las dispersas ciudades-estado de Grecia y en los vastos imperios de Egipto, Babilonia e India, la humanidad se debatía entre cuestiones fundamentales sobre la existencia. ¿Cuál es la naturaleza del universo? ¿Qué rige los ciclos de la vida y la muerte? ¿Existe un orden subyacente al aparente caos del mundo? La búsqueda de respuestas a estas preguntas definió la época de Pitágoras, y su vida se convirtió en un microcosmos de esta búsqueda más amplia de conocimiento y significado. Para entender sus ideas, primero debemos sumergirnos en el clima intelectual y espiritual de su época, un mundo fragmentado e interconectado a la vez, donde la sabiduría antigua fluía como los ríos, cruzando fronteras culturales y geográficas. El siglo VI a.C. fue un momento
crucial de la historia. En Grecia, los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, empezaban a cuestionar las explicaciones mitológicas tradicionales del mundo. Figuras como tales de Mileto y Anaximandro trataron de comprender la naturaleza a través de la observación y la razón, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en la ciencia. Sin embargo, el pensamiento griego no surgió aislado, sino profundamente influido por las civilizaciones que rodeaban el Mediterráneo y más allá. Egipto, Babilonia y la India eran antiguos centros de conocimiento, cada uno con sus propias tradiciones de espiritualidad, matemáticas y cosmología. Estas culturas eran depositarias de una sabiduría acumulada durante milenios, y sus ideas irradiaban hacia el exterior, llevadas por comerciantes, exploradores y buscadores como Pitágoras. Sus viajes por estas tierras le expusieron a una riqueza de conceptos que moldearían profundamente su pensamiento. Egipto, con sus grandes templos e imponentes pirámides, era un faro del conocimiento antiguo. El sacerdocio egipcio estaba impregnado del estudio de las matemáticas, la astronomía y la geometría sagrada, disciplinas que consideraban inseparables de sus prácticas espirituales. Para los egipcios, los números no eran meros instrumentos para contar, sino símbolos divinos que revelaban la estructura del cosmos. La geometría utilizada para construir las pirámides, por ejemplo, reflejaba su creencia en un orden armonioso que sustentaba el mundo físico. Se dice que Pitágoras pasó años estudiando con los sacerdotes de Heliópolis, uno de los grandes centros intelectuales del antiguo Egipto. De ellos absorbió probablemente la idea de que las matemáticas podían revelar verdades universales. El concepto egipcio de Ma'at, el principio del equilibrio y el orden cósmicos, caló hondo en Pitágoras e influyó en sus enseñanzas posteriores sobre la armonía y la unidad de todas las cosas. Babilonia, situada en las fértiles llanuras de Mesopotamia, fue otra influencia clave en el pensamiento de Pitágoras. Los babilonios no tenían parangón en cuanto a sofisticación matemática, ya que habían desarrollado métodos avanzados para resolver ecuaciones, calcular eventos astronómicos e incluso idear las primeras formas de trigonometría. Su uso del sistema de base 60 dio lugar al círculo de 360 grados y a la división del tiempo en horas y minutos, conceptos que siguen siendo fundamentales en la vida moderna. Los astrónomos babilonios trazaron meticulosamente los movimientos de los cuerpos celestes, creando detallados catálogos de estrellas y modelos predictivos. Veían patrones numéricos en los cielos, patrones que sugerían una conexión entre el cosmos y los asuntos humanos. Estas ideas reforzaron la creencia de Pitágoras de que el universo podía entenderse a través de los números y que las matemáticas no eran una mera herramienta práctica, sino una ventana a lo divino. Aunque las pruebas de los viajes de Pitágoras a la India son menos concretas, los paralelismos filosóficos entre sus enseñanzas y las tradiciones indias sugieren al menos una influencia indirecta. En la India, los antiguos textos védicos exploraban cuestiones profundas sobre la naturaleza de la existencia, el alma y el cosmos. El concepto de reencarnación, central en las enseñanzas posteriores de Pitágoras, estaba profundamente arraigado en la filosofía india. Los sabios indios veían el universo como un todo interconectado, regido por ritmos y ciclos que se extendían desde el átomo más pequeño hasta la vasta extensión del cosmos. Consideraban que la vida humana formaba parte de este gran patrón y que el alma viajaba a través de múltiples vidas en busca de la unidad última con lo divino. Estas ideas coincidían con la creencia de Pitágoras en la transmigración del alma y su énfasis en la purificación y el crecimiento espiritual. El clima intelectual y espiritual del Mediterráneo antiguo no era solo de descubrimiento, sino también de fragmentación. Cada cultura tenía sus propios dioses, sus propios rituales y sus propias explicaciones de los fenómenos naturales. Para muchos, la vida parecía regida por el caos y por fuerzas caprichosas que escapaban al control humano. Sin embargo, había quienes, como Pitágoras,
creían en la posibilidad de una verdad más profunda y unificadora. Los viajes y estudios de Pitágoras le convencieron de que el universo no era un conjunto aleatorio de acontecimientos, sino un sistema armonioso regido por principios universales. En su opinión, los números eran la clave para comprender esta armonía. Constituían un puente entre lo tangible y lo intangible, lo físico y lo espiritual. Ya fuera en las proporciones precisas de las notas musicales o en la geometría de un triángulo, Pitágoras veía pruebas de un orden cósmico que trascendía las fronteras culturales. En un mundo en el que la religión, la filosofía y la ciencia aún estaban entrelazadas, Pitágoras no consideraba estas disciplinas como actividades separadas. Por el contrario, trató de integrarlas en una única visión de la realidad. Para él, las matemáticas no eran solo un medio para resolver problemas, sino un lenguaje sagrado que revelaba la unidad subyacente de todas las cosas. Esta creencia se convertiría en el fundamento de su escuela y en la fuerza motriz de su búsqueda del conocimiento. El mundo caótico y fragmentado en el que vivía Pitágoras determinó su voluntad de encontrar orden y sentido. Su contacto con la sabiduría de Egipto, Babilonia y posiblemente la India le permitió entretejer diversos hilos de conocimiento en un sistema coherente. Al hacerlo, se convirtió no solo en matemático o filósofo, sino en un pionero de la integración, un pensador que veía conexiones donde otros veían divisiones. Al adentrarnos en la historia de Pitágoras, veremos cómo sus ideas transformaron la búsqueda del conocimiento y sentaron las bases de disciplinas tan variadas como la geometría, la teoría musical y la metafísica. Pero sobre todo, su vida y sus enseñanzas nos recuerdan que la búsqueda de principios universales es una empresa atemporal que trasciende las fronteras de la cultura, la geografía e incluso el tiempo. En el mundo de Pitágoras, como en el nuestro, la búsqueda del orden en medio del caos no es solo un ejercicio intelectual, sino una aspiración profundamente humana. Capítulo 3. La escuela de Pitágoras. Cuando Pitágoras llegó a la colonia griega de Crotona, en el sur de Italia, encontró un terreno fértil para sus ideas transformadoras. Crotona, una ciudad-estado rica y vibrante, era un lugar donde la filosofía, la política y la cultura se entrecruzaban, proporcionando el escenario ideal para que Pitágoras estableciera su visión de una sociedad armoniosa. Esta visión tomó forma en su escuela, una mezcla única de matemáticas, filosofía y prácticas éticas estrictas. La escuela de Pitágoras no era una mera institución académica, era una forma de vida, un santuario para aquellos que buscaban comprender el universo a través de la razón, la disciplina y la espiritualidad. El carisma y la sabiduría de Pitágoras atrajeron rápidamente a seguidores de todas las clases sociales. Su reputación como pensador, místico y maestro le precedía, y su llegada a Crotón despertó curiosidad y admiración. La gente se sentía atraída por su capacidad para articular verdades profundas sobre el mundo, presentando una visión de la existencia enraizada en la armonía y el orden. La escuela que fundó se convirtió tanto en una comunidad como en un movimiento, un lugar donde el conocimiento y la virtud se perseguían como ideales inseparables. La escuela pitagórica funcionaba como una sociedad cerrada y disciplinada, abierta solo a aquellos que demostraban un profundo compromiso con sus principios. La admisión no se concedía a la ligera. Los futuros miembros debían someterse a un riguroso proceso de iniciación, que a menudo incluía un periodo de silencio y observación. Durante este tiempo, vivían en la periferia de la comunidad, aprendiendo sus valores y prácticas sin que se les permitiera aún participar plenamente. Esta fase ponía a prueba su paciencia, humildad y dedicación, cualidades que Pitágoras consideraba esenciales para aquellos que pretendían unirse a su círculo íntimo. Una vez admitidos, los miembros adoptaban un estilo de vida comunitario que reflejaba el énfasis de la escuela en la armonía. La propiedad privada estaba prohibida y todas las posesiones se repartían entre la comunidad. Este enfoque colectivo fomentaba la unidad y eliminaba la codicia personal,
reflejando el equilibrio cósmico que Pitágoras creía que gobernaba el universo. Las rutinas diarias de la escuela estaban meticulosamente estructuradas y equilibraban las actividades intelectuales, los ejercicios físicos y las prácticas espirituales. Cada aspecto de la vida, desde la dieta hasta el comportamiento, estaba diseñado para alinear al individuo con la gran armonía del cosmos. Un código ético estricto era fundamental en el estilo de vida pitagórico. Los miembros se adherían a una dieta vegetariana, evitando el consumo de carne como un acto de reverencia hacia todos los seres vivos. Pitágoras enseñaba que tomar la vida de otra criatura perturbaba la pureza del alma y violaba el principio de no violencia. Las comidas eran sencillas y comunitarias, a menudo acompañadas de debates filosóficos o silencio meditativo. El acto de comer se consideraba sagrado, un momento para reflexionar sobre la interconexión de la vida y el alimento que proporciona la naturaleza. La disciplina del silencio también desempeñaba un papel crucial en la comunidad pitagórica. Se animaba a los miembros a hablar solo cuando era necesario, valorando más la contemplación que la conversación ociosa. Esta práctica no era una mera prueba de autocontrol, sino un medio de fomentar la claridad y la profundidad de pensamiento. Pitágoras creía que las palabras tenían poder y debían usarse con moderación y determinación, una lección que caló hondo entre sus seguidores. Las reglas de la escuela iban más allá de la ética y abarcaban rituales aparentemente peculiares que reflejaban la comprensión simbólica que Pitágoras tenía del universo. Por ejemplo, los miembros tenían prohibido pasar por encima de un travesaño o avivar el fuego con una barra de hierro, acciones que se creía que perturbaban el equilibrio de las fuerzas cósmicas. Estos rituales, aunque esotéricos, reforzaban el compromiso de la comunidad de vivir en armonía con los mundos natural y metafísico. En el centro de las enseñanzas de la escuela estaba la creencia de Pitágoras en la armonía del cosmos. Enseñaba que el universo era un todo ordenado, regido por principios matemáticos que podían descubrirse y comprenderse mediante el estudio. Para Pitágoras los números no eran meras herramientas de cálculo, sino el tejido mismo de la realidad. Comprendiendo las relaciones numéricas, se podían desvelar los secretos de la existencia y vislumbrar el orden divino que sustentaba todas las cosas. Pitágoras demostró este principio a través de sus revolucionarios trabajos matemáticos, en particular su descubrimiento de la relación entre los números y la armonía musical. Experimentando con cuerdas de distintas longitudes, demostró que los intervalos musicales podían expresarse como simples relaciones numéricas. Por ejemplo, una cuerda con la mitad de longitud, que otra producía una nota o una octava más alta, mientras que otras relaciones creaban intervalos como la quinta perfecta y la cuarta perfecta. Esta revelación no solo revolucionó la teoría musical, sino que aportó una prueba tangible de la interconexión entre las matemáticas y el mundo natural. Pitágoras extendió esta idea a los cielos, proponiendo que los movimientos de los cuerpos celestes producían una armonía propia. Llamó a esto la música de las esferas, un concepto que describía la inaudible sinfonía, creada por las estrellas y los planetas cuando orbitaban en perfecto equilibrio. Esta armonía cósmica, enseñaba, reflejaba la unidad del universo y ofrecía un modelo para la vida humana. Alineando los pensamientos, las acciones y el espíritu con los principios de la armonía, se podía alcanzar un estado de paz interior e iluminación. Aunque la escuela pitagórica se basaba en el esfuerzo colectivo, el propio Pitágoras era su fuerza rectora. No era un mero maestro, sino una figura venerada, a menudo considerada un místico o incluso un ser semidivino. Entre sus seguidores circulaban relatos sobre sus habilidades milagrosas. Calmaba tormentas, curaba enfermos y se comunicaba con los animales, lo que elevaba aún más su estatus. Ya fueran literales o simbólicas, estas historias subrayaban el profundo respeto y devoción que inspiraba. La escuela de Pitágoras era más que una empresa intelectual. Era un experimento vivo en la búsqueda de la verdad y la virtud. Sus miembros trataban de encarnar los principios de armonía, equilibrio e interconexión, creando un microcosmos del orden universal descrito por Pitágoras.
A través de su modo de vida comunitario, sus prácticas disciplinadas y su compromiso con el conocimiento, pretendían tender un puente entre lo humano y lo divino, esforzándose por vivir en consonancia con las verdades eternas del cosmos. Sin embargo, la exclusividad de la escuela y sus prácticas poco convencionales también la convirtieron en blanco de sospechas y críticas. Los forasteros consideraban a los pitagóricos reservados y elitistas, y su creciente influencia en la vida política y cultural de Croton suscitaba admiración y hostilidad. Estas tensiones acabarían por poner a prueba la resistencia de la escuela y el legado de Pitágoras. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la escuela de Pitágoras sigue siendo un testimonio del poder transformador de las ideas. Fue un lugar donde las matemáticas se convirtieron en una disciplina espiritual, donde la filosofía dio forma a la vida cotidiana, y donde la búsqueda de la armonía trascendió los límites del pensamiento y la acción. En Croton, Pitágoras creó no solo una escuela, sino una forma de vida, una visión del potencial de la humanidad para alinearse con el cosmos y encontrar la unidad en medio de un mundo fragmentado. Capítulo 4. La mística de los números. Para Pitágoras, el universo no era una extensión insondable de caos, sino un sistema meticulosamente ordenado regido por números. Creía que los números no eran meros conceptos abstractos o herramientas de cálculo, sino la esencia misma de la existencia, los componentes básicos de la realidad misma. Esta profunda idea constituyó la piedra angular de su filosofía e influyó en sus exploraciones de las matemáticas, la música y la geometría. A través de los números, Pitágoras vio la armonía divina del cosmos y ofreció a la humanidad un camino para comprenderla. Las enseñanzas de Pitágoras sobre los números iban mucho más allá de la aritmética o la geometría como disciplinas prácticas. Para él, los números eran principios universales que revelaban la estructura oculta del mundo. Para él, las relaciones entre los números eran sagradas y reflejaban una realidad más profunda que conectaba los reinos físico y metafísico. Cada número tenía un significado simbólico, y entenderlo era un paso hacia la comprensión del orden divino del universo. Entre sus contribuciones más célebres se encuentra el Teorema de Pitágoras, un principio fundamental de la geometría que afirma que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Aunque es probable que el teorema fuera conocido por civilizaciones anteriores, Pitágoras lo elevó a principio central de su filosofía. Para él, el teorema no era solo una verdad matemática, sino un símbolo de la armonía y la precisión que gobernaban el mundo natural. Ejemplificaba cómo las relaciones numéricas abstractas podían describir y explicar el universo físico. Más allá de la geometría, Pitágoras ahondó en la profunda conexión entre los números y la música, una relación que se convertiría en uno de sus legados más perdurables. Descubrió que la armonía musical se basaba en proporciones numéricas. Experimentando con cuerdas de distintas longitudes en un monocordio, Pitágoras descubrió que determinados intervalos correspondían a simples proporciones de números enteros. Una cuerda con la mitad de longitud que otra producía una nota una octava más aguda, una relación de 2.1. Del mismo modo, la quinta perfecta y la cuarta perfecta correspondían a proporciones de 3.2 y 4.3, respectivamente. Estos descubrimientos demostraron que la música, a menudo considerada un arte de emoción y expresión, era profundamente matemática. Para Pitágoras, estas relaciones numéricas no se limitaban al ámbito del sonido, sino que reflejaban la armonía fundamental del cosmos. Propuso el concepto de música de las esferas, sugiriendo que los cuerpos celestes, al desplazarse por el espacio, producían una sinfonía basada en sus distancias y velocidades. Aunque inaudible para el oído humano, esta música cósmica resonaba en el alma, ofreciendo una visión del orden divino que impregnaba todas las cosas. La idea de la música de las esferas tendía un puente entre la ciencia, el arte y la espiritualidad, ilustrando la visión holística de Pitágoras del universo como un todo unificado y armonioso.
La fascinación de Pitágoras por los números se extendió a la geometría sagrada, el estudio de formas y patrones que revelaban los principios subyacentes de la creación. Para él, las figuras geométricas eran la encarnación de las relaciones numéricas, y cada forma tenía un profundo significado simbólico. El círculo, con su simetría perfecta, representaba la eternidad y la unidad. El triángulo, especialmente el equilátero, simbolizaba el equilibrio y la armonía. Pitágoras también veneraba la tetractis, una disposición triangular de 10 puntos que representaban los 4 primeros números, 1, 2, 3 y 4, y su suma, 10. La tetractis era un símbolo sagrado en la escuela pitagórica, que encarnaba la estructura del cosmos y la interacción de los opuestos. La proporción áurea, otro concepto central de la geometría sagrada, cautivó a Pitágoras y a sus seguidores. Esta constante matemática, aproximadamente 1618, aparecía en las proporciones de la naturaleza, el arte y la arquitectura. Desde las espirales de las conchas marinas hasta las proporciones del cuerpo humano, la proporción áurea revelaba un orden inherente a la creación. Para Pitágoras, estos patrones eran prueba de una inteligencia divina, una fuerza unificadora que tejía los hilos de la existencia. Los números también tenían un profundo significado místico y simbólico en la filosofía pitagórica. Cada número se asociaba a cualidades y principios específicos. El número 1, la mónada, simbolizaba la unidad y la fuente de todas las cosas. El número 2, la díada, representaba la dualidad y la interacción de los opuestos. El número 3, la tríada, significaba la armonía y el equilibrio, mientras que el 4, la tétrada, representaba la estabilidad y el mundo material. El número 10, la década, era venerado como símbolo de perfección y plenitud, abarcando la totalidad de la creación. Estos significados simbólicos no eran meras construcciones intelectuales, sino que constituían la base de las enseñanzas éticas de Pitágoras. Al igual que los números y sus relaciones creaban armonía en la música y la geometría, también podían guiar el comportamiento humano. Pitágoras enseñaba que vivir de acuerdo con los principios de equilibrio, proporción y moderación conducía a una vida virtuosa y armoniosa. Su filosofía animaba a los individuos a verse a sí mismos como parte del gran orden cósmico, alineando sus pensamientos, acciones y relaciones con las leyes universales de la armonía. La veneración de Pitágoras por los números se extendía al ámbito espiritual, donde creía que contenían la clave para comprender el viaje del alma. Enseñaba que el alma era eterna y se movía a través de ciclos de renacimiento y purificación. Al igual que los números gobernaban el mundo físico, también regían los procesos espirituales de crecimiento y transformación. Estudiando los números y sus relaciones, se podía comprender el funcionamiento del alma y su conexión con lo divino. El misticismo de los números, enseñado por Pitágoras, era una idea revolucionaria que trascendía los límites de las matemáticas y se adentraba en los dominios de la filosofía, la espiritualidad y el arte. Ofrecía una forma de entender el universo no como una colección aleatoria de acontecimientos, sino como un todo armonioso e interconectado. A través de los números, Pitágoras reveló una visión de la existencia que era a la vez racional y mística, científica y espiritual. Las ideas de Pitágoras sobre los números siguen resonando en el pensamiento moderno e influyen en campos tan diversos como la física, la teoría musical y la arquitectura. Su creencia en la armonía del cosmos y la unidad de todas las cosas sigue siendo un poderoso recordatorio de la capacidad de la humanidad para encontrar sentido a los patrones de la existencia. Para Pitágoras, los números eran más que símbolos, eran el lenguaje del universo, una clave para desvelar los misterios de la creación y nuestro lugar en ella. Sus enseñanzas nos invitan a mirar más allá de la superficie de las cosas, a buscar los principios subyacentes que nos conectan con el cosmos y a abrazar la belleza y el orden que revelan los números. Capítulo 5. La música de las esferas. Entre las muchas ideas revolucionarias atribuidas a Pitágoras,
ninguna capta la profunda belleza y misticismo de su filosofía como la música de las esferas. En este concepto, Pitágoras concebía el cosmos como una gran sinfonía, en la que los planetas, las estrellas y otros cuerpos celestes, moviéndose en perfecta armonía, producían una música celestial imperceptible para los oídos humanos. Para Pitágoras, esto no era mera poesía, sino un reflejo de su creencia más amplia en la unidad de la ciencia, la espiritualidad y el arte. Una armonía que gobernaba el universo y resonaba en todos los aspectos de la existencia. Para Pitágoras, el universo no era un vacío caótico, sino un todo estructurado y ordenado, regido por principios matemáticos. Creía que los movimientos de los cuerpos celestes estaban dictados por relaciones numéricas precisas, similares a las que regían la armonía musical. Al igual que la cuerda de una lira vibra para producir una nota agradable, los planetas y las estrellas también vibran al desplazarse por los cielos. Estas vibraciones, aunque inaudibles para el oído humano, creaban una armonía universal, una música de las esferas, que subrayaba la interconexión de todas las cosas. Este concepto se inspiró probablemente en los revolucionarios descubrimientos de Pitágoras sobre teoría musical. A través de sus experimentos con el monocordio, un instrumento de una sola cuerda, demostró que se podían producir sonidos armoniosos dividiendo la cuerda en longitudes correspondientes a relaciones numéricas simples. Estas relaciones, como 2.1 para una octava o 3.2 para una quinta perfecta, revelaron una profunda conexión entre las matemáticas y la belleza auditiva de la música. Pitágoras extendió este principio a los cielos, sugiriendo que las distancias entre los cuerpos celestes correspondían a proporciones similares y que sus movimientos generaban un paisaje sonoro armonioso. Esta idea fue revolucionaria por su integración de ciencia, arte y espiritualidad. Para Pitágoras, la música de las esferas no era una simple metáfora, sino una manifestación literal del orden divino del universo. La música celestial era un testimonio de la unidad de la creación, donde fenómenos aparentemente dispares, las matemáticas, el sonido y el movimiento de las estrellas, eran expresiones de la misma armonía subyacente. Esta creencia reflejaba el núcleo de la filosofía pitagórica, que todo en el universo, desde el átomo más pequeño hasta la vasta extensión del cosmos, estaba interconectado a través del lenguaje de los números y la proporción. El concepto de Pitágoras de la música de las esferas también tenía profundas implicaciones espirituales. Creía que el alma humana, al igual que el cosmos, se regía por la armonía y que la comprensión de la música celestial podía acercarnos a lo divino. El alma, en su viaje a través de ciclos de renacimiento, resonaba con la música de las esferas, buscando alinearse con sus ritmos, viviendo de acuerdo con los principios de armonía, equilibrio y proporción. Los individuos podían purificar sus almas y alcanzar un estado superior de existencia. La música de las esferas también subrayaba la creencia de Pitágoras en la unidad del conocimiento. Para él, la ciencia, el arte y la espiritualidad no eran ámbitos separados, sino facetas de una única verdad. Las matemáticas no eran una mera herramienta para comprender el mundo físico, sino un puente hacia lo metafísico, un medio para vislumbrar el orden divino que impregnaba todas las cosas. Del mismo modo, la música no era solo una forma de arte, sino un reflejo de la armonía cósmica, una manera de experimentar la unidad de la creación a través de los sentidos. La influencia perdurable de la música de las esferas puede verse en las obras de filósofos y científicos posteriores que se inspiraron en la visión de Pitágoras. Platón, por ejemplo, incorporó el concepto a su cosmología, describiendo el universo como un ser vivo, cuya alma creaba armonía a través del movimiento de los planetas. En su diálogo Timeo, Platón habla de los cielos como de una lira cósmica, donde los movimientos de los cuerpos celestes forman las notas de una sinfonía eterna. Esta idea influyó profundamente en el pensamiento occidental, configurando la cosmovisión medieval y la creencia en un universo divinamente ordenado.
Durante el Renacimiento, la música de las esferas encontró una nueva expresión en las obras de pensadores como Johannes Kepler, que trató de desvelar las leyes matemáticas que rigen el movimiento de los planetas. La obra de Kepler Harmonices Mundi, la armonía del mundo, se basaba directamente en los principios pitagóricos y proponía que las órbitas de los planetas estaban dispuestas según proporciones geométricas y armónicas. Aunque la obra de Kepler supuso un giro hacia la ciencia empírica, mantuvo el espíritu pitagórico de búsqueda de la unidad entre lo matemático y lo místico. La influencia de la música de las esferas se extiende, más allá de la filosofía y la ciencia, a los ámbitos del arte y la literatura. Poetas, compositores y artistas se han inspirado en la idea de un cosmos armonioso, encontrando en ella una metáfora de la creatividad humana y la búsqueda de la belleza. La noción de una música universal que une todas las cosas resuena profundamente en el espíritu humano, evocando una sensación de asombro e interconexión que trasciende el tiempo y la cultura. En la era moderna, aunque la idea literal de música celestial ha sido suplantada por la comprensión científica del espacio, los principios subyacentes de armonía y proporción siguen dando forma a nuestra exploración del universo. Los astrónomos y físicos, en su estudio de las ondas gravitacionales, la mecánica orbital y las vibraciones de las estrellas, hablan a menudo del cosmos en términos que recuerdan la visión de Pitágoras. La elegancia matemática del universo, desde los brazos en espiral de las galaxias hasta la resonancia de las partículas atómicas, sugiere un orden más profundo que sigue siendo fuente de fascinación e investigación. La música de las esferas, aunque intangible, representa una de las aportaciones más profundas de Pitágoras al pensamiento humano. Es un recordatorio de que el universo no es una mera colección de fenómenos dispares, sino un todo armonioso, en el que convergen la ciencia, el arte y la espiritualidad. En esta visión, Pitágoras nos invita a ver la belleza de la existencia no como una ilusión fugaz, sino como el reflejo de una verdad eterna. Una sinfonía cósmica que sigue sonando. La oigamos, ¿o no? Con su concepto de la música de las esferas, Pitágoras tendió un puente entre lo tangible y lo trascendente, ofreciendo a la humanidad un atisbo de la armonía divina que subyace a todas las cosas. Es una visión que sigue inspirando, recordándonos nuestra conexión con el cosmos y la belleza intemporal de los patrones que dan forma a nuestras vidas. Capítulo 6. El viaje del alma. Para Pitágoras, la vida no era un acontecimiento singular, sino un capítulo de un ciclo infinito de crecimiento, purificación y transformación. En el centro de su filosofía estaba la creencia en la reencarnación, la idea de que el alma es eterna y atraviesa sucesivas vidas en su viaje hacia la perfección. Este concepto, conocido como la transmigración del alma, entrelaza los hilos espirituales, éticos y filosóficos, y constituye la piedra angular de las enseñanzas pitagóricas. A través de la reencarnación, Pitágoras veía una justicia divina en acción, donde cada alma era moldeada por sus acciones y destinada a cosechar las consecuencias a través de las vidas. La creencia de Pitágoras en la transmigración del alma probablemente se inspiró en las influencias que encontró durante sus viajes, especialmente en Egipto y la India, donde ideas similares estaban profundamente arraigadas en las tradiciones religiosas y filosóficas. Sin embargo, Pitágoras dio a este concepto una dimensión racional y ética única, vinculándolo a sus enseñanzas sobre la armonía y la purificación. Enseñaba que el alma era una chispa de lo divino, alojada temporalmente en un cuerpo físico, y que su objetivo último era reunirse con el orden universal del que procedía. Este viaje estaba regido por la ley moral, donde las acciones virtuosas elevaban el alma, mientras que las malas acciones la encadenaban al ciclo del renacimiento. En el corazón de la filosofía de Pitágoras estaba el principio de la purificación, o catarsis, que él consideraba esencial para el progreso del alma. Creía que las impurezas del mundo físico, deseos, violencia, ignorancia, enturbiaban el alma
y le impedían alcanzar su potencial divino. Para limpiar el alma, Pitágoras prescribía una vida de disciplina, autocontrol y vida ética. Animaba a sus seguidores a abstenerse de comer carne, pues creía que el consumo de carne de animales perpetuaba la violencia y perturbaba la armonía del alma. Del mismo modo, prácticas como la meditación, la contemplación y la búsqueda del conocimiento se consideraban herramientas para refinar el alma y alinearla con el orden cósmico. Pitágoras también hacía hincapié en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, ya que estas relaciones reflejaban la armonía del universo. Enseñaba que practicando los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones, los individuos podían elevar sus almas y contribuir al mayor equilibrio de la existencia. Este marco ético se extendía más allá de la conducta personal para incluir una reverencia por toda la vida, reflejando la interconexión del cosmos. Para Pitágoras, el viaje del alma no era solo una búsqueda individual, sino que formaba parte de un ciclo universal más amplio. Uno de los aspectos más enigmáticos de las enseñanzas de Pitágoras sobre la reencarnación fue su afirmación de que recordaba sus propias vidas pasadas. Según relatos antiguos, Pitágoras dijo una vez a sus seguidores que había vivido como Euforbo, un guerrero de la guerra de Troya que fue asesinado por Menelao. Señaló un escudo que colgaba en un templo de Argos, afirmando que le había pertenecido en esa vida pasada. Esta historia, aunque extraordinaria, era coherente con la creencia de Pitágoras de que el alma conservaba su esencia a través de las vidas, llevando consigo los recuerdos y experiencias de su viaje. Otra historia cuenta cómo Pitágoras identificó a un perro que estaba siendo apaleado en las calles de Crotón. Al parecer, intervino diciendo que reconocía el alma de un amigo fallecido en los gritos del perro. Aunque estas historias puedan parecer fantásticas, ponen de relieve la convicción de Pitágoras de que todos los seres vivos están interconectados a través del ciclo de la reencarnación. Sus enseñanzas instaban a la compasión y el respeto por todas las formas de vida, ya que cada alma era vista como parte del mismo tapiz divino. La creencia de Pitágoras en la reencarnación también tenía profundas implicaciones morales. Enseñaba que las experiencias del alma en cada vida estaban determinadas por sus elecciones. Los actos de bondad, veracidad y autodisciplina elevaban el alma, mientras que el engaño, la crueldad y la indulgencia la condenaban a estados inferiores de existencia. Este marco moral servía tanto de guía para el comportamiento ético como de fuente de responsabilidad espiritual. El viaje del alma no era un proceso pasivo, sino que requería un esfuerzo consciente y un compromiso de crecimiento. La concepción pitagórica de la reencarnación estaba estrechamente ligada al concepto de armonía universal. Al igual que los números y las proporciones gobernaban el cosmos, también gobernaban el viaje del alma. Pitágoras creía que cada alma tenía su propia vibración, como una nota musical, y que su armonía o disonancia determinaba su lugar en el orden cósmico. Viviendo virtuosamente y purificando el alma, los individuos podían alinearse con la sinfonía universal y ascender a estados superiores de existencia. Esta idea de la progresión del alma también reforzaba la creencia de Pitágoras en la justicia divina. A diferencia de los dioses arbitrarios y caprichosos de la mitología griega, Pitágoras imaginaba un universo regido por leyes inmutables de causa y efecto. Los actos de una vida determinaban las circunstancias de la siguiente, asegurando que cada acción tuviera peso y consecuencias. En este sentido, la reencarnación no era una mera doctrina espiritual, sino una profunda expresión de la justicia cósmica. Las enseñanzas de Pitágoras sobre la transmigración del alma dejaron un legado duradero que influyó no solo en sus seguidores inmediatos, sino también en las tradiciones filosóficas y religiosas posteriores. La idea de la reencarnación resonaría en las obras de Platón, que exploró el viaje del alma y su conexión con las verdades eternas. También encontró eco en las tradiciones místicas del neoplatonismo
y el hermetismo, así como en las prácticas espirituales de religiones orientales, como el hinduismo y el budismo. Incluso en los tiempos modernos, la visión de Pitágoras sobre el viaje del alma sigue inspirando. Sus enseñanzas nos recuerdan la profunda interconexión de la vida, la responsabilidad ética de nuestros actos y la posibilidad de trascender a través de la superación y la armonía. Tanto si se considera una metáfora espiritual como una verdad literal. El concepto de reencarnación invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de nuestras vidas. A través de su creencia en la transmigración del alma, Pitágoras ofreció una visión de la vida que era a la vez profundamente ética y profundamente esperanzadora. No veía la existencia como un momento fugaz, sino como un proceso continuo de crecimiento y renovación, en el que cada individuo tenía el poder de forjar su destino. Para Pitágoras, el viaje del alma era un viaje hacia la comprensión, la armonía y la unidad con lo divino. Un mensaje intemporal que sigue resonando entre quienes buscan sentido y propósito en el ciclo siempre cambiante de la vida. Capítulo 7. La armonía en la ética y en la vida. Para Pitágoras, la búsqueda del conocimiento y la comprensión era inseparable del cultivo de una vida virtuosa y armoniosa. Creía que los mismos principios de equilibrio y proporción que regían el cosmos y las matemáticas se aplicaban también al comportamiento humano. Para alinearse realmente con el orden divino del universo, había que vivir éticamente, no solo en relación con los demás, sino también con uno mismo y con el mundo natural. Este ethos constituía el núcleo de las enseñanzas de Pitágoras, que combinaban la autodisciplina, la compasión y la reverencia por la vida en una filosofía holística de la existencia. Las enseñanzas éticas de Pitágoras se basaban en la creencia de que la armonía era el ideal supremo, no solo un principio matemático o musical, sino una forma de ser. Enseñaba que la armonía empezaba dentro de uno mismo, ya que una mente y un espíritu equilibrados eran requisitos previos para una vida virtuosa. La autodisciplina era primordial para alcanzar este equilibrio interior. Pitágoras instaba a sus seguidores a cultivar la moderación en todas las cosas, evitando los excesos de indulgencia, emoción o ambición. Dominando los propios deseos e impulsos, se podía alcanzar la claridad y alinearse con el orden cósmico. Este énfasis en la autodisciplina se extendía a la dieta y los hábitos diarios. Pitágoras abogó por el vegetarianismo, no como una preferencia dietética, sino como un imperativo moral. Creía que consumir carne de animales perturbaba la pureza del alma y violaba el principio de no violencia, que era fundamental en su filosofía. Abstenerse de comer carne era un acto de compasión, que reconocía la interconexión de todos los seres vivos y respetaba la santidad de la vida. También reflejaba la creencia pitagórica en la reencarnación, ya que se pensaba que los animales poseían almas en sus propios viajes a través de los ciclos de la existencia. La dieta pitagórica era sencilla e intencionada, y hacía hincapié en los alimentos que se consideraban puros y vitales. Las comidas solían ir acompañadas de reflexiones o debates filosóficos, lo que convertía el acto de comer en una práctica consciente. Para Pitágoras, lo que uno consumía no era una mera cuestión de sustento, sino un reflejo de sus valores y de su compromiso con la armonía. La armonía se extendía también a las relaciones con los demás. Pitágoras enseñaba que la conducta ética era esencial para crear una sociedad justa y equilibrada. Se animaba a sus seguidores a practicar virtudes como la bondad, la honestidad y la equidad en sus interacciones. El chisme, el engaño y el conflicto se consideraban perturbaciones de la armonía de la comunidad y debían evitarse. Pitágoras enfatizaba la importancia de la empatía, instando a sus alumnos a verse a sí mismos en los demás y a actuar con el entendimiento de que sus acciones afectaban al conjunto. El estilo de vida comunitario de la escuela pitagórica reflejaba estos valores. Los miembros vivían juntos, compartiendo recursos y responsabilidades
de forma que se fomentaba el respeto mutuo y la cooperación. Este enfoque colectivo reflejaba la armonía que Pitágoras observaba en el cosmos, donde las partes individuales trabajaban juntas para crear un todo unificado. Al vivir en armonía unos con otros, los pitagóricos intentaban encarnar los principios que estudiaban y crear un microcosmos del orden universal. Lo que diferenciaba a Pitágoras de otros maestros éticos era la conexión que establecía entre la moral y las matemáticas. Creía que los mismos principios numéricos que regían la armonía de la música y la geometría podían guiar el comportamiento humano. Del mismo modo que los intervalos musicales seguían proporciones precisas para producir sonidos agradables, las acciones éticas también podían crear armonía en la vida. Pitágoras consideraba que las virtudes eran análogas a las proporciones matemáticas y que el equilibrio y la moderación eran la clave de una existencia virtuosa. Esta visión matemática del mundo reforzaba la idea de que la vida ética no era arbitraria, sino que se basaba en leyes universales. Para Pitágoras, la moral no era simplemente un conjunto de normas culturales, sino un reflejo del orden inherente al cosmos. Alineando las propias acciones con estas leyes, los individuos podían alcanzar la armonía personal y contribuir a la mayor armonía del mundo. Esta perspectiva confería a las enseñanzas éticas de Pitágoras una cualidad atemporal, arraigada en principios que trascendían las fronteras culturales e históricas. Las enseñanzas de Pitágoras sobre la armonía también se extendían al mundo natural. Para él, la naturaleza era una manifestación del orden divino, y sus ciclos y patrones reflejaban los mismos principios matemáticos que él estudiaba. Respetar y preservar el entorno natural era, por tanto, un deber ético. La contaminación, la explotación y el desprecio por los recursos de la tierra se consideraban violaciones de la armonía que sustentaba la vida. La reverencia de Pitágoras por la naturaleza se anticipó a las ideas modernas de gestión medioambiental, haciendo hincapié en la responsabilidad de la humanidad de vivir en equilibrio con el planeta. Las enseñanzas éticas de Pitágoras no eran solo teóricas, sino que debían ponerse en práctica en todos los aspectos de la vida. Su escuela fomentaba la reflexión y la introspección diarias, instando a sus miembros a examinar sus acciones e intenciones. Esta práctica, conocida como autorreflexión, era una forma de rendir cuentas y garantizar que la vida de cada uno se ajustaba a los principios de armonía y virtud. Al esforzarse continuamente por mejorar, los pitagóricos buscaban purificar sus almas y avanzar en el camino del crecimiento espiritual. Historias de la vida de Pitágoras ilustran la profundidad de su compromiso con estos principios. Un relato cuenta su intervención en una violenta disputa entre dos hombres. Utilizando la calma y la razón, atenuó el conflicto, demostrando el poder de la compasión y la comprensión. Otra historia cuenta cómo Pitágoras, al ver la red de un pescador llena de peces en apuros, pagó para que liberaran a los animales, mostrando así su respeto por todas las formas de vida. Estas anécdotas, ya sean históricas o simbólicas, subrayan la coherencia entre las enseñanzas de Pitágoras y sus acciones. La filosofía ética de Pitágoras dejó un legado duradero, influyendo no solo en sus seguidores inmediatos, sino también en pensadores y tradiciones posteriores. El énfasis en la armonía, la autodisciplina y la interconexión puede verse en las obras de Platón, que amplió las ideas pitagóricas en sus debates sobre la justicia y la sociedad ideal. Filosofías posteriores, como el estoicismo y el neoplatonismo, también se inspiraron en las enseñanzas de Pitágoras, incorporando sus principios de moderación y orden universal. La visión de Pitágoras de la armonía en la ética y en la vida resuena incluso hoy en día. Sus enseñanzas nos recuerdan la profunda conexión entre nuestras acciones y el mundo que nos rodea, instándonos a vivir con intención, compasión y equilibrio. En un mundo marcado a menudo por la división y el exceso, el ideal pitagórico de la armonía ofrece una guía intemporal para cultivar la paz interior y contribuir al bien común. Con su énfasis en la armonía, Pitágoras tendió un puente entre lo abstracto y lo práctico,
mostrando que los principios que rigen el cosmos también podían guiar el comportamiento humano. Sus enseñanzas éticas no estaban separadas de sus conocimientos matemáticos, sino que eran una extensión de ellos, revelando un universo en el que la ciencia, la moral y la espiritualidad estaban profundamente entrelazadas. Pitágoras creía que viviendo una vida en armonía, uno no solo podía alinearse con el cosmos, sino también convertirse en un reflejo de su orden eterno. Capítulo 8. Las pruebas de un visionario. La brillantez y la influencia de Pitágoras eran innegables, pero sus ideas revolucionarias y la exclusividad de su escuela atrajeron inevitablemente la resistencia. Aunque pretendía armonizar los mundos de las matemáticas, la filosofía y la ética, no todo el mundo acogió favorablemente su visión. Su creciente prominencia en Crotón, unida a las prácticas poco convencionales de sus seguidores, atrajo la ira de líderes políticos, pensadores rivales y de quienes se sentían amenazados por el cambio. A pesar de sus profundas contribuciones, Pitágoras tuvo que enfrentarse a retos que acabarían provocando la caída de su escuela y le obligarían a caer en el olvido. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, su resistencia y su inquebrantable compromiso con sus ideales cimentarían su legado. Cuando Pitágoras fundó su escuela, ésta se convirtió en algo más que un centro de investigación intelectual. Creció hasta convertirse en una comunidad de influencia. Las enseñanzas de los pitagóricos se extendieron más allá de las matemáticas y la filosofía, tocando temas de gobierno, ética y orden social. Esta influencia, aunque admirada por algunos, levantó sospechas entre otros, especialmente entre la élite política de Crotón. La naturaleza comunitaria y secreta de la escuela, combinada con su estricto código ético, la hacían aparecer como una amenaza potencial para el statu quo. Circulaban rumores sobre el poder que Pitágoras ejercía sobre sus seguidores, lo que le convertía en una figura de intriga, y para algunos, de desconfianza. Las tensiones entre Pitágoras y los dirigentes de Crotona llegaron a un punto crítico cuando su escuela empezó a atraer a miembros de la clase dirigente de la ciudad. Algunos ciudadanos prominentes adoptaron los principios pitagóricos, integrando sus enseñanzas en sus decisiones políticas. Sin embargo, otros consideraron que este alineamiento suponía una erosión de la autoridad tradicional, y la resistencia contra la escuela empezó a crecer. Las facciones rivales acusaron a Pitágoras de socavar las normas establecidas y de ejercer una influencia indebida sobre el gobierno de Crotona. Además de la oposición política, Pitágoras se enfrentó a la hostilidad de escuelas de pensamiento rivales. Su filosofía holística, que mezclaba matemáticas, espiritualidad y ética, era a la vez innovadora y controvertida. Otros pensadores, partidarios de posturas más tradicionales o materialistas, tacharon sus ideas de místicas y acientíficas. La idea de que los números gobernaban el universo o de que el alma transmigraba a través de las vidas era ridiculizada por quienes pretendían limitar la filosofía a la observación empírica o al debate retórico. El misticismo de sus enseñanzas, aunque inspiró a sus seguidores, se convirtió en un punto de discordia entre sus críticos. Estas rivalidades no se limitaban a desacuerdos intelectuales. A menudo adquirían dimensiones personales y políticas. Las historias sugieren que los adversarios de Pitágoras buscaron activamente desacreditarlo, difundiendo rumores y sembrando la discordia entre la gente de Crotón. La rígida estructura y exclusividad de la escuela la convertían en blanco fácil de acusaciones de elitismo y secretismo. La negativa de los pitagóricos a revelar sus prácticas internas no hizo sino agravar las sospechas y el resentimiento que les rodeaban. El golpe más devastador llegó cuando la escuela de Pitágoras se vio envuelta en un conflicto político más amplio. Los relatos varían, pero muchos sugieren que se produjo un levantamiento violento contra los pitagóricos, impulsado por una combinación de animosidad política y desconfianza pública. La escuela fue atacada, y muchos de sus miembros murieron o fueron dispersados. El propio Pitágoras se vio obligado a huir, retirándose al exilio. Los detalles de este periodo
están rodeados de misterio, pero marcó el fin efectivo de su comunidad en Crotona. En sus últimos años, Pitágoras vivió en una relativa oscuridad, posiblemente en la ciudad de Metaponto. A pesar de la pérdida de su escuela y de la agitación a la que se enfrentó, no abandonó sus enseñanzas ni su creencia en los principios que habían guiado su vida. Continuó enseñando a los que le buscaban, adaptándose a las limitaciones de sus nuevas circunstancias y permaneciendo fiel a su visión. Para Pitágoras, los retos a los que se enfrentó eran un reflejo de la lucha por la verdad y la armonía en un mundo a menudo reacio al cambio. La caída de la escuela de Pitágoras fue una profunda pérdida, pero no extinguió la luz de sus ideas. Su resistencia ante la adversidad demostró su inquebrantable compromiso con la búsqueda del conocimiento y la mejora de la humanidad. Creía que los principios de armonía, proporción e interconexión eran eternos y trascendían las luchas inmediatas de su vida. Esta fe en el poder perdurable de la verdad le sostuvo incluso cuando su comunidad estaba desgarrada. Las pruebas a las que se enfrentó Pitágoras también revelaron las limitaciones de su época. Su visión de una sociedad armoniosa, gobernada por la razón y la virtud, chocaba con las realidades de la ambición humana, el miedo y la división. Sin embargo, en lugar de refugiarse en la amargura o la desesperación, Pitágoras encarnó los valores que enseñaba, afrontando la adversidad con dignidad y perseverancia. Su vida se convirtió en un testimonio de la idea de que la búsqueda de la sabiduría no es gratuita, pero su recompensa es inconmensurable. En los siglos siguientes, las enseñanzas de Pitágoras fueron preservadas y ampliadas por sus seguidores y admiradores. Aunque su escuela de Crotona no sobrevivió, los principios que propugnaba encontraron nueva vida en las obras de filósofos como Platón y Aristóteles, que se inspiraron en sus ideas para dar forma a sus propias visiones de la ética, la cosmología y la metafísica. Su influencia se extendió hasta el Renacimiento y más allá, inspirando a matemáticos, científicos y artistas a explorar las intersecciones entre razón, belleza y espiritualidad. Las pruebas de Pitágoras nos recuerdan que los pensadores visionarios a menudo se enfrentan a la resistencia, sobre todo cuando sus ideas desafían sistemas de poder y creencias arraigados. Sin embargo, su legado perdura precisamente por su resistencia y compromiso con sus ideales. La vida de Pitágoras fue un viaje de descubrimiento, marcado por triunfos y reveses, pero unificado por una dedicación inquebrantable a la comprensión del cosmos y del lugar de la humanidad en él. En sus momentos más oscuros, Pitágoras nunca vaciló en su creencia de que la armonía, ya fuera en los números, la música o la vida misma, era la clave para desentrañar los misterios de la existencia. Sus pruebas no fueron solo luchas personales, sino parte de una historia más amplia de progreso humano, un recordatorio de que el camino hacia la verdad rara vez es llano, pero siempre merece la pena recorrerlo. A través de su visión, su resistencia y su perdurable legado, Pitágoras sigue inspirándonos en la búsqueda de la armonía, incluso frente al caos. Capítulo 9. Un legado de ideas. La vida y las enseñanzas de Pitágoras, aunque empañadas por las brumas de la antigüedad, dejaron una huella indeleble en la historia intelectual y espiritual de la humanidad. Sus ideas trascendieron los confines de su tiempo, dando forma no solo a las disciplinas de las matemáticas y la música, sino también a los fundamentos mismos de la filosofía occidental, el misticismo y las tradiciones esotéricas. Aunque su escuela de Crotón fue finalmente destruida, los principios que defendió perduraron, transmitidos por sus seguidores y absorbidos en las obras de algunos de los más grandes pensadores de la historia. La profunda influencia de Pitágoras es quizás más evidente en las obras de Platón, que se basó en gran medida en las ideas pitagóricas para elaborar su visión filosófica. La Academia de Platón veneraba las matemáticas como la clave para comprender el universo, un etos que se hacía eco de la creencia de Pitágoras en la naturaleza divina de los números. La famosa inscripción sobre la entrada de la Academia, que no entre aquí ningún ignorante de la geometría, reflejaba esta reverencia compartida por el conocimiento matemático como camino hacia la verdad.
En su diálogo Timeo, Platón elaboró una cosmología profundamente deudora de Pitágoras. Describía el universo como una entidad armoniosa, construida por un artesano divino que utilizaba formas geométricas para crear orden a partir del caos. La teoría de las formas de Platón, que postula la existencia de ideales perfectos y abstractos subyacentes al imperfecto mundo físico, también se remonta a la visión pitagórica de los números como realidades eternas y trascendentes. Los principios pitagóricos, especialmente el énfasis en la armonía y la proporción, impregnaron la filosofía de Platón, vinculando los reinos físico y metafísico a través del lenguaje de las matemáticas. Aristóteles, alumno de Platón, aunque criticó parte del misticismo pitagórico, también reconoció su contribución al desarrollo del pensamiento filosófico. Aristóteles atribuyó a los pitagóricos el reconocimiento de la importancia, del orden y la estructura en el mundo natural, en particular a través de su estudio de las relaciones matemáticas. Aunque el enfoque de Aristóteles era más empírico y menos místico, respetaba la idea pitagórica de que el cosmos funcionaba según principios discernibles, una noción fundamental para la investigación científica. El legado de Pitágoras se extendió más allá de la Grecia clásica hasta la tradición neoplatónica que surgió en el siglo III de nuestra era. Filósofos como Plotino y Porfirio sintetizaron las ideas pitagóricas y platónicas, haciendo hincapié en el ascenso del alma hacia la unidad con lo divino. Los neoplatónicos adoptaron la creencia de Pitágoras en la armonía del cosmos, considerándola un reflejo de la armonía espiritual alcanzable a través de la contemplación y la autopurificación. La tetractis, un símbolo sagrado en el pensamiento pitagórico, se convirtió en un motivo central de sus meditaciones sobre la naturaleza de la existencia y la relación entre lo finito y lo infinito. La influencia de Pitágoras no se limitó a la filosofía. Sus aportaciones a las matemáticas sentaron las bases de innumerables avances en este campo. El teorema de Pitágoras, aunque probablemente conocido por civilizaciones anteriores, se convirtió en la piedra angular de la geometría bajo su nombre, simbolizando el poder del razonamiento matemático para revelar verdades universales. Su exploración de las razones y proporciones influyó en el estudio del álgebra y el cálculo siglos más tarde, cuando los matemáticos se basaron en sus ideas para desarrollar sistemas de pensamiento más complejos. En teoría musical, los descubrimientos de Pitágoras sobre la relación entre la longitud de las cuerdas y los intervalos armónicos transformaron la comprensión del sonido y su conexión con las matemáticas. El concepto de sistemas de afinación basados en proporciones numéricas, conocido como afinación pitagórica, determinó el desarrollo de la música occidental durante siglos. Aún hoy, sus ideas sobre la física del sonido resuenan en el estudio de la acústica y el diseño de instrumentos musicales. Su creencia en la armonía de la música como reflejo del orden cósmico sigue inspirando a compositores y músicos, tendiendo puentes entre el arte y la ciencia. Las ideas de Pitágoras también impregnaron el misticismo y las tradiciones esotéricas, donde sus enseñanzas sobre el alma, la reencarnación y la armonía cósmica encontraron un hogar natural. El énfasis pitagórico en la purificación, tanto física como espiritual, influyó en el desarrollo de prácticas místicas tanto en Oriente como en Occidente. En el cristianismo primitivo, el pensamiento pitagórico contribuyó a las tradiciones ascéticas de los padres del desierto, que hacían hincapié en la disciplina, la contemplación y una relación armoniosa con lo divino. La tradición hermética, surgida en el Egipto helenístico, también absorbió los principios pitagóricos. Los textos atribuidos a Hermes Trismegisto reflejan la creencia pitagórica en la interconexión de todas las cosas, el poder de los números y la unidad de ciencia y espiritualidad. Durante el Renacimiento, figuras como Marsilio Ficino y Giordano Bruno revivieron estas ideas y vieron en Pitágoras un puente entre la sabiduría antigua y los descubrimientos modernos. La visión de Pitágoras de un cosmos armonioso influyó no solo en los buscadores espirituales,
sino también en los científicos y matemáticos de la Ilustración. Pensadores como Johannes Kepler adoptaron la noción pitagórica de la música de las esferas, tratando de descubrir las leyes matemáticas que rigen el movimiento planetario. La obra de Kepler Harmonices Mundi, la armonía del mundo, extendió las ideas pitagóricas al ámbito de la astronomía, demostrando cómo las relaciones numéricas podían describir las órbitas de los cuerpos celestes. Incluso en la era moderna, el legado de Pitágoras perdura. Su creencia en la universalidad de los principios matemáticos sustenta la física contemporánea, donde las ecuaciones describen el comportamiento de las partículas, las fuerzas y el tejido del espacio-tiempo. La conexión entre música y matemáticas, articulada por primera vez por Pitágoras, sigue inspirando la investigación sobre la naturaleza del sonido, la percepción y la creatividad. Más allá de las aportaciones técnicas, la filosofía de Pitágoras ofrece un recordatorio intemporal de la interconexión de todas las cosas. Su visión de la armonía, el equilibrio y la unidad resuena en campos tan diversos como la ecología, la psicología y la ética, desafiando a la humanidad a verse a sí misma como parte de un orden cósmico mayor. En un mundo a menudo marcado por la división y la discordia, las enseñanzas de Pitágoras nos invitan a redescubrir los principios que nos unen y a vivir alineados con los patrones que sustentan la vida. Con sus enseñanzas, Pitágoras sentó las bases de un legado que trasciende disciplinas y generaciones. Sus ideas siguen inspirando a quienes buscan comprender el universo y el lugar de la humanidad en él, tendiendo un puente entre lo tangible y lo trascendente. En la armonía de su filosofía, la belleza de sus matemáticas y la profundidad de su espiritualidad, Pitágoras sigue siendo una luz que guía, un visionario cuyas ideas iluminan la eterna interacción de la razón, la belleza y la verdad. Capítulo 10. La eterna búsqueda de la armonía. La vida y las enseñanzas de Pitágoras, aunque arraigadas en el mundo antiguo, resuenan con una verdad atemporal. La búsqueda de la armonía es una empresa universal y eterna. Su búsqueda de la unión entre ciencia, espiritualidad y moral no era un mero ejercicio filosófico, sino una forma de vida que pretendía alinear a la humanidad con los ritmos más profundos del cosmos. A lo largo de los siglos, sus ideas han seguido inspirando a pensadores, artistas, científicos y buscadores espirituales, demostrando que su mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su época. En el corazón de la filosofía de Pitágoras estaba la creencia de que la armonía es el principio fundamental que rige la existencia. Para Pitágoras, esta armonía no solo se encuentra en los números y las formas geométricas, sino también en la música de las cuerdas, el movimiento de los cuerpos celestes y la conducta ética de los individuos. Para Pitágoras, estos ámbitos estaban interconectados y cada uno de ellos reflejaba el orden universal que unía el cosmos. Esta idea, que la ciencia, el arte y la moral no son ámbitos separados, sino expresiones de la misma verdad subyacente, fue revolucionaria en su época y sigue siendo profundamente relevante hoy en día. En matemáticas, las aportaciones de Pitágoras sentaron las bases de innumerables descubrimientos e innovaciones. El teorema de Pitágoras, piedra angular de la geometría, simboliza el poder perdurable del razonamiento matemático para desvelar los misterios del mundo físico. Más allá de sus aplicaciones prácticas, el teorema encarna la belleza y la elegancia de las relaciones matemáticas, reflejando la armonía que Pitágoras buscaba comprender. Su trabajo con las proporciones numéricas, sobre todo en teoría musical, demostró cómo los principios abstractos podían revelar patrones en la naturaleza, tendiendo un puente entre la lógica y la experiencia sensorial. La ciencia moderna sigue haciéndose eco de la visión de Pitágoras de un universo regido por leyes matemáticas. En física, las ecuaciones describen las fuerzas que dan forma a las galaxias, el comportamiento de las partículas subatómicas y el tejido mismo del espacio-tiempo. Conceptos como la teoría de cuerdas, que sugiere que los componentes fundamentales del universo son cuerdas vibrantes,
se parecen mucho a la idea de Pitágoras de la música de las esferas. Su creencia en la interconexión de todas las cosas encuentra un paralelo moderno en el estudio de los sistemas complejos, donde las matemáticas revelan el orden oculto en fenómenos tan diversos como los ecosistemas, los patrones climáticos y las redes neuronales. En música, el legado de Pitágoras perdura en el estudio de la acústica, la armonía y los fundamentos matemáticos del sonido. Su descubrimiento de que los intervalos musicales corresponden a relaciones numéricas simples revolucionó la forma de entender y componer la música. Aún hoy, músicos y compositores se basan en estos principios para crear obras que resuenan en el oyente a un nivel profundo, casi espiritual. La conexión entre música y matemáticas, articulada por primera vez por Pitágoras, sigue inspirando la exploración y la innovación en campos que van desde la tecnología de audio digital a la neurociencia. El impacto de Pitágoras se extiende más allá de la ciencia y el arte, al ámbito de la espiritualidad y la moral. Su énfasis en la autodisciplina, la conducta ética y la búsqueda de la armonía interior resuena en tradiciones de todas las culturas y épocas. Los principios que enseñó, como la moderación, la compasión y el respeto por todas las formas de vida, siguen siendo fundamentales en muchos sistemas filosóficos y religiosos. Su creencia en la transmigración del alma y en la naturaleza cíclica de la existencia refleja una profunda comprensión de la interconexión de la vida, un concepto que sigue inspirando las tradiciones espirituales orientales y occidentales. En el mundo moderno, las enseñanzas de Pitágoras sobre la armonía han encontrado una nueva relevancia en la búsqueda de la sostenibilidad y la gestión medioambiental. Su veneración por la naturaleza y el reconocimiento del lugar de la humanidad dentro de un todo mayor coinciden con los esfuerzos contemporáneos por abordar el cambio climático y preservar los ecosistemas del planeta. Del mismo modo que Pitágoras veía el cosmos como un delicado equilibrio de fuerzas, los científicos y ecologistas modernos insisten en la importancia de mantener el equilibrio en el mundo natural. El atractivo perdurable de la filosofía de Pitágoras reside en su universalidad. Comprendió que la armonía no se limita a un único ámbito de la vida, sino que es un principio que trasciende las fronteras, ya sea en las relaciones entre los números, la estructura de la música, los movimientos de las estrellas o las decisiones morales de los individuos. La armonía ofrece una clave para comprender el universo y nuestro lugar en él. Esta visión nos invita a ver el mundo no como una colección de fenómenos aislados, sino como un todo interconectado, donde cada acción, pensamiento y descubrimiento contribuye a un patrón más amplio. La búsqueda de la armonía por parte de Pitágoras también nos recuerda la profunda responsabilidad que conlleva el conocimiento. Para él, comprender los principios que rigen el universo no era un fin en sí mismo, sino una llamada a vivir en consonancia con esos principios. Sus enseñanzas nos desafían a abordar la vida con curiosidad, disciplina y compasión, buscando no solo comprender el mundo, sino contribuir a su equilibrio y belleza. En un mundo a menudo marcado por la división y la discordia, el mensaje de Pitágoras es un faro de esperanza y sabiduría. Nos recuerda que la armonía no es solo un ideal lejano, sino un objetivo práctico y alcanzable, que comienza con las elecciones que hacemos cada día. Al esforzarnos por alcanzar la armonía en nosotros mismos, en nuestras relaciones y en nuestras comunidades, podemos crear un mundo que refleje el orden cósmico que él trató de comprender con tanta pasión. Al reflexionar sobre el legado de Pitágoras, vemos a un hombre cuyas ideas tendieron un puente entre la ciencia, el arte y la espiritualidad, ofreciendo una visión de la existencia que es a la vez racional y mística. Su vida y sus enseñanzas nos inspiran a abrazar la interconexión de todas las cosas, a encontrar sentido en los patrones y a buscar el conocimiento con humildad y asombro. A través de su eterna búsqueda de la armonía, Pitágoras nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas y a vislumbrar la profunda belleza que yace en el corazón del universo. La eterna búsqueda de la armonía
forma hoy parte del espíritu humano tanto como en la época de Pitágoras. Sus enseñanzas nos recuerdan que la búsqueda del entendimiento no es un mero ejercicio intelectual, sino un viaje profundamente moral y espiritual. En su visión encontramos no solo las claves para desentrañar los misterios del cosmos, sino también la inspiración para vivir vidas de equilibrio, propósito y unidad. A través de su obra, Pitágoras nos ha dejado un legado que sigue iluminando el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos.